Mi nombre es Hugo Rodríguez, soy abogado asesor en materia de propiedad intelectual. Bueno, los jóvenes que inician la interacción con APSCO deben tener muy claro primero, si estamos hablando de aplicaciones, estamos hablando de software y el software está relacionado con los derechos de autor. Es necesario que yo sepa que el software es una obra y cómo se maneja esa obra, qué condiciones de registro tiene, desde cuándo está protegida esa obra. Entonces yo debo saber que desde el momento de la creación la misma está protegida, pero que además si son varios los autores, entonces que cada uno va a tener una proporción y cada uno va a tener una participación entonces respecto a esa obra como tal. Tenemos que saber además que las marcas son algo esencial en la aplicación. No solamente se trata de cómo funciona la aplicación y que yo crea un software que hace maravillas. Se trata además de que haya una relación con el usuario también que esté dirigida en materia de motivarlo a poder hacer el marketing de esa aplicación, de conquistarlo y de que me identifique como aplicación, que me identifique como empresario y que esté relacionado directamente con esa marca en cuanto al producto que es o al servicio que ella presta. ¿Registro mi aplicación o primero creo la marca? ¿Qué sería lo más importante? Yo creo que primero registro la marca. ¿Por qué? Porque la aplicación como tal, al estar protegida desde la creación, salvo que tú vayas a hacer un negocio con ella desde el punto de cedérsela a otro, podrías esperar a hacerlo y optar por el registro de la marca. Pero aún así esa disyuntiva puede ser llevada a cabo en hacer las dos. ¿Por qué? Porque al final, como decíamos en el taller de ayer, el registro de las obras en materia de derechos de autor es gratuito y se hace a través de la página de la Dirección Nacional de Derechos de Autor de una manera muy sencilla. Entonces creo que no hay excusa para no registrar en derechos de autor y en marca no hay excusa para no hacerlo porque es lo que yo estoy posicionando, es como me van a reconocer mi producto en el mercado. ¿Cuáles son los delitos más frecuentes en materia de propiedad intelectual? Bueno, en materia de propiedad intelectual se presenta mucho la usurpación de marca. Pues hay gente que realiza imitación de las marcas, creen que para posicionarse tengo que llamarme como se llaman otras personas. Está mucho el tema de la piratería del software como tal, la utilización del software para lo que no corresponde, bajar aplicaciones o bajar contenidos que están protegidos y que se utilizan por ciertas vías para evitar obviamente incurrir en los gastos o en los costos que estos tienen. En materia de contenidos y usos permitidos, ¿debe establecerse el tipo de contenidos que pueden circular? Sí, cuando estamos hablando de términos y condiciones es importantísimo que las aplicaciones determinen cuál es el contenido que ellas van realmente a permitir. Si yo voy a tener una red social, si voy a tener una aplicación para compartir con terceros, qué aplicación y a qué está dirigida es algo esencial realmente. ¿Y por qué lo es? Porque yo voy determinando mi público y a ese público le estoy dirigiendo la información. Si es un público familiar, evidentemente no puedo dirigir la información solamente para adultos. Y lo mismo viceversa. Decías algo muy importante y es que los usos y condiciones del servicio deben estar ligados a la política de protección de datos. ¿Por qué? Sí, porque es que en este momento con la regulación que estableció la ley 1581 hay unas condiciones muy claras en cuanto a la protección de los datos que son recaudados. Asimismo, entonces, esos contenidos que yo estoy recaudando cuando involucran o cuando implican compartir datos personales deben estar sujetos a una política que toda aplicación y todo empresario debe tener en materia de usos de datos personales. ¿Los términos y condiciones deben definir el servicio ofrecido al consumidor? Por supuesto, los términos y condiciones deben establecer realmente qué es lo que yo le estoy ofreciendo. La persona cuando va a esos términos y condiciones, que son las reglas generales del uso de la aplicación, deben decirle claramente qué servicio o qué producto está adquiriendo esa persona y cómo va a ser la forma en que puede usarlo. ¿Se debe notificar al usuario o al cliente cuando exista una falla en el software? Cuando yo tengo una falla en el software y se genera una exposición de los datos personales, debo expresárselo directamente al cliente porque precisamente lo que está quedando expuesto son sus datos personales. Yo creo que un emprendedor sin duda debe considerar que una de las bases fundamentales de su negocio son los aspectos jurídicos que están relacionados con la propiedad intelectual. ¿Por qué? Porque la marca es como va a ser conocido su producto, su servicio en el mercado. En esa medida debe protegerla porque la marca se va a llevar gran parte de la inversión. Porque si hablamos de aplicaciones como tal, en realidad estamos hablando de obras y por lo tanto son derechos de autor que debe conocer la persona cómo lo hace. Trabajan normalmente en equipos, se reparten las obligaciones en equipos y por lo tanto muy probablemente la titularidad va a quedar compartida. Entonces sin duda es algo esencial tener una asesoría en materia de propiedad intelectual cuando yo me estoy convirtiendo en un empresario de las tecnologías.